Bueno, hermanos, vamos a hablar esta noche de un tema muy necesario, muy importante, que hace parte de la estructura del mensaje del cristianismo. Y hoy quiero hablarles sobre la importancia de la salvación, ¿correcto? Vamos a hablar de la salvación. Quiero invitarles a estar en pie, tengan la bondad los que puedan, en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a tomar un texto para tener referencia de la disertación en esta noche, y es en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 y el verso 16. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el verso 16. ¿Ya todos se ubicaron? Muy bien. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias en esta noche por la lectura de la palabra. Señor, ella es en este momento la referencia para la meditación, para la enseñanza. Queremos entender tu palabra. Yo manifiesto mi profunda dependencia de ti. Dame la inspiración, la iluminación y la revelación también para compartir, comunicar tu palabra al pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. La importancia de la salvación. La palabra salvación, uno empieza a encontrarla sobre todo de una forma más abundante y generosa en el Nuevo Testamento. Y en el griego, esa palabra la encontramos como soterio. Soterio. Y la palabra soterio significa salvación. Es alusivo a una diosa griega, que ella emitía un concepto abstracto acerca de estar a salvo, es decir, de sentir liberación y sentir seguridad. Por eso siempre cuando se habla de la salvación, esto inclusive es una materia teológica, se le llama soteriología, donde es el estudio de la salvación, en qué consiste la salvación. Entonces, esta noche quiero, la verdad es muy presuncioso hablar de la salvación en un solo culto. Esto es un tema que inclusive cuando yo estudié, casi fue un semestre hablar de soteriología, el plan salvífico, porque son muchas áreas que hay que tratar. Hoy solamente voy a darles una mirada panorámica de lo que es la salvación, ¿correcto? Lo primero que tenemos que definir es ¿salvo de qué? ¿Cierto? ¿Salvo de qué? Ese sería como el punto de partida. ¿Salvo de qué? Uno puede decir: yo me salvé de una lluvia, ¿sí? De un aguacero, me salvé de que un carro me fuera a atropellar, otros me salvé que me fueran a robar, ¿cierto? Es decir que la salvación está asociada a una amenaza, a un riesgo, a una pérdida, a un estado de vulnerabilidad donde vamos a ser víctimas de algo. En este caso, estimados hermanos, hay que entender
que uno de los grandes flagelos, escuchen esto, uno de los grandes flagelos de la problemática del ser humano por los siglos de los siglos, es decir, la lucha de los siglos, pudiéramos decirlo así, es el pecado. O sea, el pecado es, como hoy en día estamos tan familiarizados con algunos términos que nos ha dejado esta pandemia, podríamos decir es el virus más fuerte que ha enfrentado la historia de la humanidad, el pecado. Y la definición de pecado, uno a veces no entiende la magnitud de esa palabra pecado. Mire, la palabra pecado desde el punto de vista bíblico es desobediencia, eso es pecado. Desde el punto de vista teológico, es decir, cuando uno empieza como a investigar, a analizar, el pecado es transgresión, es decir, es una actitud desaciertos constantes, sistemáticos. Eso es el pecado. O sea, no poder hacer lo que conviene, lo que realmente a Dios le gusta. Eso es transgresión. También se le puede definir desde el punto de vista, podríamos decir, del análisis del texto, que pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. También podremos definirlo un poco más, más claro, más amplio. Pecado es no dar en el blanco, errar. Por eso, cuando uno entiende que el pecado es desobediencia, es errar, es no hacer, es aunque yo sepa y querer hacer algo, termino haciendo lo contrario, quiere decir que esto es un problema serio. Esto es un problema serio del ser humano. Y es un tema que no fue resuelto tan fácil. El ser humano no pudo resolver este virus o esta enfermedad o esta caída. Todos de alguna manera sabemos que esto se originó desde la creación del hombre, Adán y Eva. Ellos tuvieron unas condiciones y unas directrices de parte de Dios donde el Señor les estableció unos principios y unas condiciones de vida, de convivencia, y ellos traspasaron ese límite. Al traspasar ese límite, entonces se abrió esa puerta y entró el pecado. El pecado fue producto de una desobediencia, algo que Dios les había dicho no hagan y terminaron haciéndolo. Y eso entonces dice la Biblia que abrió esa dimensión, esa puerta del pecado, donde dice la Biblia que desde Adán, escuchen esto, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Porque cuando entra el pecado como abre una dimensión, ¿qué dimensión abrió? Abrió una dimensión donde el hombre cae de ese estatus espiritual, donde gozaba de eternidad, gozaba de una comunión perfecta con Dios, gozaba de privilegios, de un señorío sobre la creación, donde podía administrar la tierra, sojuzgarla y también participar de ella activamente, siendo autoridad sobre la creación. Pero todo ese estatus se pierde. Y no solamente ese estatus, entra la muerte, porque la Biblia estableció que el hombre iba a ser eterno, no iba a morir. Pero la Biblia dice que la paga del pecado entonces trajo como consecuencia la muerte. Y los límites del hombre fueron reducidos. Y todo esto hasta el día de hoy, estimados hermanos y amigos, ha sido uno de los flagelos más fuertes. Pero resulta que hasta Moisés, ¿por qué dice el texto que reinó la muerte hasta Moisés? Porque cuando Moisés aparece como ese personaje, figura de Cristo, porque Moisés también fue tipo de Cristo o figura de Cristo, como un precursor, como un líder, como el que trajo la liberación. Moisés se le entregó una condición de transmitir la ley, es decir, la palabra de Dios y los estatutos de Dios. Y la ley, dice la Biblia, que fue añadida o fue revelada para identificar el pecado, porque las personas cometían pecado y no sabían qué era el pecado. Por ejemplo, Caín mató a Abel, ¿cierto? Y cuando Caín quizás mata a Abel, seguramente él ni sabía que eso era un homicidio.
Quizás lo hizo bajo todos esos impulsos y todas esas emociones que se movieron en él, pero seguramente él no sabía que eso era un asesinato. Y muchos de los pecados que se cometieron antes de la ley fueron reacciones consecuentes del pecado, pero muchos quizás no sabían qué era eso. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no conocí la codicia si el mandamiento no dijera no codiciarás. Es decir, que la ley es la identificación, el conocimiento del pecado. Es decir, Dios, cuando le muestra la ley a Moisés, fue una forma de identificar el pecado, decir: mire, esto se llama adulterio, esto se llama fornicación, esto se llama falso testimonio, esto se llama, es decir, el Señor empieza a colocarle al pecado su nombre y a revelarlo también. ¿Sí están aquí conmigo, hermanos? Para eso apareció la ley, para el conocimiento del pecado y también colocar un marco legal, es decir, que todo quedó encerrado bajo ese marco donde todos de alguna manera estábamos inmersos en el pecado. En otras palabras, todos cometimos pecado y estábamos metidos en esa dimensión de pecado. Entonces miren lo que dice Romanos capítulo 3 y el verso 23. El apóstol Pablo hace creo yo que para mí esta es la hipótesis más clara acerca del pensamiento de Dios frente al pecado. Miren lo que dice. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tal eso? ¿Fuerte o no? Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano Leandro? Que el pecado no solamente alejó todos los privilegios que Dios nos dio, sino que lo más grave, para mí lo más grave es esto, la destitución. ¿Qué es destitución? La destitución es estar apartado, estar fuera, estar separado, ¿sí? Quiere decir que el hombre, cuando comete pecado, se aparta, Dios se aleja. Por eso Dios, escuchen esto, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Por eso es importante entender esto, estimados hermanos. La salvación, cuando uno entiende qué es la salvación, también puede entender el favor de Dios. Porque la salvación, aunque es algo que no nos gusta escuchar, nos parece serio, nos parece algo terrible, pero también hay que entender, cuando uno entiende la gravedad, o en otras palabras, como cuando uno está enfermo y tiene síntomas, pero uno no sabe qué es lo que tiene, pues eso genera más angustia. Usted dice: me duele aquí, me duele el pecho, no sé, y no me dan con el tema, me hago exámenes y realmente no entiendo, no se arroja el diagnóstico, no sé qué tengo. Eso genera más angustia, ¿sí o no? Pero cuando uno se da cuenta qué es lo que tiene, pues ahí es donde ya uno busca la salida o la solución o el remedio. Por eso hay muchas personas que no entienden esto. Hay personas que dicen: yo no creo que Dios sea tan malo para castigarme. Yo no pienso que Dios sea tan malo para condenarme. Yo no creo que Dios, creando este mundo tan bonito, tan perfecto, un Dios tan detallista que hizo las flores, que hizo los animales, tanta armonía que hay en el universo, yo no creo que Dios sea tan injusto de tener que después destruir todo eso. Es más, de destruirnos a nosotros, que somos supuestamente la máxima creación de Él. Hay gente que subestima y no entiende la gravedad del asunto. Mire, estimados hermanos, cuando una persona no entiende en la condición espiritual que está, pues no busca tampoco ayuda. Y esa es una de las estrategias del diablo: hacerle creer a las personas que no necesitan ayuda, que en la dimensión que están bien.
Por eso dice la Biblia que esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora el pecado esclaviza, el pecado somete, el pecado se convierte en un amo y señor del que lo practica. El apóstol Pablo dijo a los romanos, le dijo: si alguno es vencido por algo, se convierte en esclavo de aquel que lo venció, sea del pecado para la muerte o de la obediencia a la justicia. Lo que usted haga, lo que usted lo domine, lo que usted considere que es algo suyo y usted dice: yo no puedo sacar esto de mi vida, aunque sé que está malo, pero no puedo sacarlo. Resulta que eso es el pecado que lo domina. Por eso Romanos capítulo 7 y el verso 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él hace como una descripción de la condición cuando el pecado está en la vida de una persona. Y él dice lo siguiente, Romanos 7 y el verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? En mí. ¿Sí? El mal está en mí. Y mira lo que sigue diciendo. Así que queriendo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, cuando uno en la parte espiritual busca la presencia de Dios. Pero veo otra ley, dice él, veo otra ley. ¿Qué otra ley? O sea, otra naturaleza. Hay otro sentimiento que está dentro de nosotros que cuando uno no conoce la palabra de Dios no sabe interpretar. Y usted dice: yo siento hay algo, yo siento una ira, yo siento rabia, yo siento deseos de venganza, yo siento una atracción sexual hacia algo, yo no puedo controlar mis emociones, yo siento algo y no sé cómo dominar esto. Y algunos dicen: no, yo creo que esto que siento es algo que yo necesito, estoy estresado, dicen algunos, y lo limitan a estados de ánimo. Pero estimados hermanos y amigos, eso no son estados de ánimo, es una situación fuerte, es una situación trascendental que hace parte de la naturaleza humana a través del desajuste, del daño espiritual por causa del pecado. Entonces Pablo sigue diciendo: veo una ley en mis miembros, devuélvalo por favor el 23, dice: veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo él entonces: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si estuviéramos en una prisión, fuéramos prisioneros de un sarcófago que está dañado, corrompido, que está totalmente deteriorado y que no tiene ninguna intencionalidad de acercarse a Dios, porque esta carne realmente no le gusta acercarse a Dios. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 3, y el apóstol Pablo hace esto es un diagnóstico muy fuerte también, espiritual. San Juan, Romanos. Estoy entre Juan y Romanos. Romanos 3 y el verso 10 dice: como está escrito, no hay justo, ¿qué? Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Imagínense. O sea, esa es la condición humana. No hay quien busque a Dios. Mire, dice que todos nos desviamos y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Dice que sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz.
y no hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. Esto es un diagnóstico del hombre sin Dios. Siempre usted ve que uno tiende a hacer lo malo, tiende a desacertar. La tendencia es de siempre violar la ley de Dios. Ahora, ¿qué es entonces, si entendemos que la salvación es un estado, o más bien la salvación es una situación de amenaza, de peligro en la cual una persona está? Entonces ya entendemos que el hombre cayó en un estado espiritual muy bajo y que la consecuencia es la muerte. Ahora, ¿qué clase de muerte? Porque algunos dirán, pues hermano, todos vamos a morir de alguna manera. Lo más seguro es que todos vamos a morir. Claro, la Biblia dice, está establecido para al hombre que muera una vez. Pero dice, y después el juicio. Existen dos clases de muerte. Está la muerte física, que es la separación del cuerpo del alma. Es decir, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio para esperar un día, el juicio final. Un día donde el Señor va a hacer un juicio a todos los hombres de acuerdo a sus obras y de acuerdo a la revelación de este mensaje que estamos hablando. Porque este es el plan universal. Escuchen esto, este es el plan universal de Dios para salvar al hombre. Y la segunda muerte es la separación del alma, de las almas que van a ser juzgadas, de la presencia de Dios. Es decir, la condenación eterna. La Biblia lo menciona como la condenación eterna, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Es decir, la condenación por los siglos de los siglos de los siglos, donde, hermanos, la presencia de Dios se aleja de las almas de los hombres. Es una situación terrible, terrible. Por eso, estimados hermanos y amigos, cuando uno entiende que la condición del hombre es seria, que esto no es un juego, que es verdad, que el Señor estableció una salvación, que a pesar de la condición tan crítica que el ser humano tiene, hay esperanza. La Biblia dice, de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor. Tenga vida eterna. Así que quiero vamos a analizar quién puede salvar entonces. Si así está usted, estimado hermano, si así está usted, estimado amigo, si no ha tomado una decisión con Cristo, es decir, si yo no tomo una decisión con Cristo, estoy en un estado de condenación. O sea, estoy separado, estoy lejos de Dios, estoy destituido, soy candidato para el lago de fuego, estoy reservado para las mismas tinieblas. Entonces, vamos a analizar quién puede salvar. Hoy murió uno de los ídolos del fútbol, y él hace algunos años fundó una iglesia maradoniana y le rinden culto. Yo les pregunto, ¿será que Maradona puede salvar? Lamentablemente ni aún pudo superar sus problemas de adicción que tenía, y él mismo decía, no me imiten a mí, yo no soy un buen ejemplo para la juventud. Él mismo se descalificaba. Pero ¿qué decir entonces esta noche? ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede salvar? Alguien que pueda salvar tiene que tener las condiciones para hacerlo, tiene que tener la capacidad, tiene que tener el poder, tiene que tener la autoridad moral, tiene que tener las condiciones, tiene que tener el recurso, tiene que tener todo lo que la Biblia dice para poder ejecutar esta obra perfecta. El Salmo
49 y el verso 6, el salmista dijo lo siguiente, inspirado por el Espíritu, naturalmente, dijo el salmista en el Salmo 49 y el verso desde el 7 dice, desde el 6, los que confían, escuchen esto, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir. ¿Qué es redimir? Salvar al hermano. Ni qué más, ni dar a Dios ¿qué? Su rescate. Es decir, ni una persona que sea millonaria en este mundo, por todas las riquezas, por todo el dinero que tenga, no podrá pagar el rescate de su alma. ¿Qué tal eso? Durante muchos años le vendieron a muchas personas la idea del famoso purgatorio o de las llamadas indulgencias, donde lamentablemente la iglesia tradicional le decía a las personas, a sus fieles, mire, si usted hace esta donación, nosotros tenemos la capacidad de sacar a su familiar del infierno donde se encuentra, llevarlo a un lugar de purga o de purgatorio donde todos sus pecados son purgados y luego llevarlo hacia el cielo. Y muchas personas entregaron propiedades, casas, dinero por esa manipulación de fe y totalmente errada, que no tiene nada que ver con la Biblia, porque la Biblia dice que nadie, por mucho dinero que tenga, podrá, después de que alguien muera, ya no puede hacer nada. Ya no puede sacar a una persona del infierno y llevarla a un lugar de purga o de indulgencia y luego llevarla al cielo. No, esa decisión se toma aquí en la tierra, siendo consciente. Y por eso el salmista dijo, no hay quien pueda pagar rescate por su alma. ¿Y por qué? Mire lo que dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará. ¿Cuándo? Jamás. Jamás. ¿Qué tal eso? Increíble, ¿verdad? Jamás. No lo podrá jamás. ¿Qué condiciones tiene que tener entonces alguien que tenga la capacidad de salvar? Pues tenía que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 53 dijo, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo? Es decir, la extensión, ¿se acuerdan? De la extensión del reino de los cielos al reino de Dios, es decir, el reino de Dios que está aquí en la tierra. Amén. La extensión, ¿sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No habrá parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice que iba a ser un varón, dice, será un varón que iba a ser desechado, despreciado entre los hombres. Él iba a ser un varón de los dolores, experimentado en sufrimiento, y que íbamos a esconder el rostro, que iba a ser menospreciado y que no le íbamos a estimar. Pero ciertamente él iba a llevar todas nuestras rebeliones. Amén. Él iba a ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz iba a caer sobre él, y que por su llaga íbamos a ser curados. Él iba a ser el vicario, es decir, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Usted y yo merecíamos la muerte, la condenación. Usted y yo, hermanos y amigos que está aquí, realmente nosotros no podíamos hacer lo bueno. Aparte de no poderlo hacer, no teníamos ni la capacidad, no teníamos cómo hacerlo. No teníamos, María Inés, no sabíamos. Nuestros pies se apresuran al mal. Usted y yo, cada vez que queríamos hacer lo bueno, terminábamos haciendo algo malo. Job dice en el capítulo 25 y el verso 4,
¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de una mujer? Es imposible. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él dijo: de balde fuiste vendido, sin precio seréis rescatados. Él dijo: ¿dónde están aquellos que hacen aullar a mi pueblo y lo someten? Mi máxima creación la destruyeron, lo llevaron cautivo a los hombres. Los hombres están siendo secuestrados por el diablo, y aparte de haberlos secuestrado, el diablo secuestró a los hombres, los atormentan. Entonces el Señor dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por causa de aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y le dijo a la muerte: muerte, usted muerte, usted, claro, todos los que pecan terminan muertos. Usted muerte es un espanto, es un demonio que se lleva a todos los que hacen pecado. Pero yo quiero sentenciarla a usted, señora muerte. Y el Señor le profetizó a la muerte y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu victoria. Oh, estimados hermanos, yo no sé, pero yo estoy sintiendo algo especial esta noche. ¿Sí lo está sintiendo? Yo estoy sintiendo el poder del Espíritu Santo aquí. Aleluya. Yo siento que Dios va a salvar a alguien en esta noche. Dios va a salvar a alguien esta noche. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya. Amén. Por eso el Señor, cuando Él se manifiesta, amén, Él se manifiesta y lo primero que el Señor hace es que Él tuvo que cumplir todo. Él fue obediente hasta la muerte. El Señor vino a cumplir toda justicia. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Entonces, como la paga del pecado era la muerte, es decir, todos los que practicaban el pecado terminaban muertos, pues resulta que el pecado atacó a Jesús. En otras palabras, el virus atacó a Jesús. Pero resulta que Jesús, ese virus rebotaba. Yo creo que el diablo le mandó por todos lados a Jesús a quererlo contagiar, contaminar con el pecado. Pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Jesucristo fue el único, ha sido el único, escuchen esto, que el pecado no le ha entrado. Y como el pecado no le entró, entonces en Cristo no podía haber una consecuencia, porque la paga del pecado era muerte. Es decir, la legislación, el poder legal que tenía el pecado sobre el hombre era que si el hombre caía en pecado tenía que morir. Pero Cristo no peca. Y aparte de eso, que no peca, lo condenaron injustamente. Lo colgaron en un madero, siendo la muerte más terrible de la época. Por eso dice la Biblia que Él fue menospreciado. A Él lo colgaron injustamente. Y la gente pasaba y le decía: si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. Lo escupieron, sus ropas las tiraron en la suerte a jugar con ellas, lo menospreciaban. Pero Él, estando ahí en la cruz, Él dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor ahí estaba cumpliendo una misión poderosa. La misión de Dios hecho hombre era salvarlo al hombre de todos sus pecados. Por eso Cristo vino, o Dios se hizo hombre para llevar el pecado de todos los hombres. Y Él ahí en la cruz estaba llevando el pecado del pecado tuyo, estimado hermano, el mío. Todo lo
lo malo que hicimos nosotros, Él a futuro, Él dijo, a todo lo malo que ustedes han hecho, yo lo voy a pagar. Yo voy a pagar esa. Yo sí tengo la capacidad, porque yo soy el único que no he pecado, y tengo el poder legal, el poder moral para pagar la deuda de todos ustedes. Muchas personas no entienden lo que Cristo hizo. Cuando pasan las películas en Semana Santa, la gente llora y la gente se conmueve cuando ven a Cristo crucificado, pero la gente no sabe lo que estaba pasando ahí. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? Que Cristo estaba llevando el pecado de todos los hombres, el tuyo, el mío. Él estaba pagando la deuda. En otras palabras, digo, lo que ustedes merecen, yo lo voy a llevar, amén, sobre mis espaldas, amén. Yo voy a recibir el castigo de ustedes lo voy a llevar yo. Por eso cuando Cristo lleva el pecado de todos nosotros, cuando Él llevó el pecado de todo el mundo, Él dijo, consumado es. Consumado es significa hecho está. En otras palabras, se solucionó el problema del pecado. El problema del pecado lo solucionó Cristo. Por eso entonces, al tercer día, escuchen esto, al tercer día, amén, ya habían colocado el cuerpo de Jesús en un sepulcro, y en ese sepulcro habían colocado una roca muy grande, y habían especulado una teoría conspiradora de que los discípulos se iban a robar el cuerpo de Jesús y que después iban a decir que Él había resucitado. Otros creían que Jesús iba a resucitar en los corazones de las personas, y muchos estaban a la expectativa de qué iba a pasar. Por eso colocaron unos soldados romanos a cuidar la tumba de Jesús. Pero de costumbre, como un ritual, fueron a limpiar, amén, al tercer día, amén, la tumba de Jesús. Y cuando van aquellas mujeres a limpiar, vieron a un ángel, a dos ángeles, dice la Biblia, vieron dos ángeles, y le preguntaron, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús. Y los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Y sabe qué pasó? Es que la muerte, como de costumbre, ella iba a recoger a todos los pecadores para llevárselo a su dimensión, es decir, al Seol. Cuando usted escuche la palabra Seol, Seol significa la morada de los muertos. La muerte se fue a llevar a todos, y cuando dijo, bueno, le toca el turno a Jesús, voy a llevarme el cuerpo de Jesús. Pero cuando empieza a detallar el cuerpo de Jesús y a buscar qué pecado hizo, no le veo ningún pecado, no veo ningún pecado, amén, no veo ninguno. Entonces dice la Biblia, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo pudiese retener. Se levantó entonces al tercer día, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Oh, aleluya! Amén, alábelo, hermano, alábelo al Señor, alábelo. Eso es, alábelo, alábelo. Aquí está el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Cristo resucitó, Cristo, amén, fue el único que se pudo levantar de la tumba. La Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Amén, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de un cordero que fue inmolado allá en la cruz.
Cristo nos salvó de la maldición del pecado. Cristo nos libró de la maldición de la muerte. Cristo nos rescató. Por eso, hermanos, y esta noche, amigos, por eso nos enamoramos de Cristo, porque fue el único que pudo pagar. Fue el único que tuvo las condiciones para vencer al diablo. Fue el único que tuvo las condiciones para levantarse del sepulcro. Mire, todos los ídolos de las naciones, amén, cuando usted va a la tumba, amén, de Mahoma, allá están sus restos. Si usted va a la tumba de Gandhi, allá están los restos. Si usted va a la tumba, amén, de Adolfo Hitler, allá están sus restos. Si usted va a la tumba de Fidel Castro, allá están sus restos. Pero si hay alguien que vaya a la tumba de Jesús, hay una inscripción escrita que dice: no está aquí, ha resucitado. Y es el único que se ha levantado del sepulcro, amén, y está vivo y está con nosotros en esta noche. Jesucristo es su nombre. Por eso este mensaje es muy poderoso. Mira, la gente a veces no entiende esto. La gente piensa que el cristianismo es una simple religión. Pero el cristianismo es la proclamación del mensaje más poderoso que existe acerca de que hay salvación. Hay salvación. Por eso el Señor dice en su palabra que todos aquellos que en Él creen no se pierden. Si usted quiere, amigo, hermano, ser salvo, algunos se están inventando y están ahorrando supuestamente para comprar un tiquete, que cuando haya un recalentamiento global y este mundo sea invivible, por eso están buscando quizás migración a la luna o a Marte. Y algunos están especulando: no, cuando el mundo se vaya a acabar, nos vamos a otro planeta. Pero, estimados hermanos, eso no va a pasar. El único que puede salvar al hombre, el único que puede salvar al mundo, no es una nave espacial, no son los avatars, no son los extraterrestres. El único que puede salvar al mundo se llama Jesucristo, porque Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Por eso dice la Biblia que de este dan testimonio todos los profetas, que los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Por eso en esta noche quiero decirles que Cristo es el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Él es el Salvador. Por eso, si usted cree en Jesús, no será condenado. Pero si usted no cree en Jesús, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque el Señor pasó por alto los tiempos de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien dio fe, levantándolo de entre los muertos. Ahora quiero terminar diciéndoles: ¿cómo me salvo? ¿Cómo me puedo salvar? Si usted me pregunta: ya, pastor, ya entiendo qué es la salvación, ya entiendo quién es el único que me puede salvar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al cerro de las Tres Cruces? ¿Tengo que dar algún dinero? ¿Tengo que hacer unos responsos? ¿Tengo que hacer algún tipo de donación? ¿Algo? No. Efesios capítulo 2 y el verso 8, el apóstol Pablo da una revelación muy profunda, muy poderosa acerca de cómo recibir esta salvación y por qué fue hecha esta salvación.
Efesios, el capítulo 2 y el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios, o sea, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundases en ella. No es por obras. Hay muchas personas que dicen: yo me voy a salvar, y uno les dice: ¿por qué? Yo me voy a salvar porque yo soy un buen padre. Hay personas que dicen: yo me voy a salvar porque yo hago obra social, yo ayudo a la gente necesitada. Otros dicen: yo me voy a salvar porque yo soy un buen hijo. Otros dicen: yo me voy a salvar porque yo ayudo a la gente y he sido muy sincero, yo no soy un hombre malo o una mujer mala. Pero quiero decirle, hermano y amigo, eso no es suficiente, ni le sirve, ni funciona. Dice la Biblia: no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por gracia. ¿Qué es gracia? Que el Señor lo hizo todo. Usted simplemente tiene que creer en aquel que justifica al impío. Es decir, que esta obra que Cristo hizo hace 2000 años allá en el Calvario, usted crea eso. Usted crea que Él vino a perdonarlo. Usted crea que Él lo puede perdonar. Usted crea que Él es el único que pudo vencer la muerte. Usted crea en el regalo que Él ha ofrecido, y esa fe en Él entonces lo puede salvar. Él ya lo hizo todo, es un regalo. Usted simplemente recíbalo. La Biblia dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que decir: yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él es mi Señor, yo creo que Él me puede perdonar, yo creo que Él me puede rescatar. Y si usted lo cree y lo confiesa, entonces ahí se efectúa la salvación. Empieza Dios a hacer un milagro en su vida. Oh, yo siento el Espíritu Santo en esta noche aquí. ¿Sí lo está sintiendo? Mi Dios puede salvar. Cristo puede salvar. ¿Cuántos creen que Cristo puede salvar? No, de verdad, yo pregunto: ¿cuántos creen que Cristo puede salvar? Mira, hermano, yo estoy tan feliz esta noche de creer en este Dios que puede salvar. Y gratis. Mira, Él no te condena, Él no te juzga por lo que has hecho. Él dice: no, yo borro tus rebeliones. Por eso el salmista dijo en el Salmo 32: bienaventurado el varón a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Él dijo: este es el pacto que estableceré en aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y ninguno dirá a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y seré propicio en sus injusticias, y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Y todos sus pecados los echaré en la profundidad de la mar, para nunca más acordarme de ellas. Qué Dios tan grande, qué Dios tan poderoso, qué Dios tan poderoso. El carcelero de Filipo, en Hechos 16:30, cuando entendió que Jesús era el Salvador, dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo hago una pregunta en esta noche: ¿quién quiere recibir a Jesucristo como su Salvador? Que levante su mano y diga: yo quiero que Jesús me salve. Ahí hay una pareja, Dios los bendiga. ¿Quién más? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí en casa usted puede levantar ahí su mano como señal. Es decir: yo necesito un Salvador. Yo ya entendí
que mi dinero no me salva, ni mi posición social, ni ningún mérito humano, yo sé que no me puede salvar. El único que te puede salvar es Cristo. Yo les invito a estar en pie. Hermano, aquí está el Espíritu Santo. ¿Sí lo está sintiendo? No sé si el hermano me puede ayudar, hermano Steven, cantando esa canción. Cristo puede salvar. Solo Él puede salvar. Estén en pie y quiero invitar a las personas que esta noche quieren entregar su vida a Cristo que vengan hasta aquí adelante. Yo quiero orar por alguien aquí adelante. Solamente quiero orar por sus vidas y decirle al Señor que les ayude. Hoy ustedes han escuchado el mensaje más poderoso que usted puede escuchar en una iglesia, y es Cristo como Salvador. Cierre un momento sus ojos ahí donde se encuentra y dígale: Señor, perdóname. Dígale: Señor, yo no entendía que estaba muerto en delitos y pecados. Yo no entendía que estaba perdido, pero esta noche tu gracia me ha alcanzado. Tu gracia me ha hecho revelar lo que soy, mi condición. Señor, esta noche yo intercedo por un pecador. Señor, esta noche aquí hay gente conmovida, hay gente tocada por tu poder. Señor, esta noche hay salvación y vida eterna. Señor, esta noche hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Oh, mi Dios, esta noche hay salvación, hay salvación. Hay salvación esta noche, hay salvación. Oh, mientras cantamos, adora al Señor, pídele perdón al Señor, dile: Señor, sálvame. Dile: Señor, sálvame. Cristo puede mover montes. Señor, salva esta noche. Solo Dios puede salvar. Señor, salva esta noche. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, que un Dios que salva. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar. Mi Dios puede sanar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede. Mi Dios puede sanar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció. Levante sus manos ahí donde está, dígale: Señor, yo me arrepiento
Señor, yo quiero que usted entre a mi vida. Yo quiero que usted sea mi Señor. Ahora entiendo que tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que pudo vencer. Y tú eres el único que me ofrece vida eterna. Oh, como dijo aquel hombre, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de ti. Señor, esta noche aquí hay gente tocada, conmovida por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Coloca el sentir de arrepentirse, de tomar una decisión, de seguirte a ti, Señor. Esta noche declaramos libertad, declaramos que hay victoria, declaramos que esta noche todas las cadenas caen rotas y que las cárceles se abren y la gloria tuya ha descendido sobre la vida de alguien y lo declaramos libres por el poder de la palabra y del nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Despidiendo este maravilloso culto, hermanos. Hemos disfrutado la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí se siente algo especial y es la presencia del Señor. Vamos a orar dándole gracias al Señor. También a todos los que están en casa, que Dios los bendiga. Y sepan, hermanos, que seguimos conectados, esperando a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Te damos gracias, Señor, esta noche por esta palabra tan poderosa que nos ha regalado. Gracias por las canciones que hemos cantado a ti. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que hemos experimentado esta noche. Permítenos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Seguir siempre esperando en ti, Señor, esperando en esa redención